aquí en Vigo y nos robó una mercancía, una herramienta. Una persona que no tenía ninguna necesidad de robar, porque económicamente y en todos los sentidos estaba bien, no tenía pero se le dio por ahí. El problema es que hay cámaras y las cámaras graban las cosas. No siempre se puede localizar, pero esta vez por las cámaras localizamos quién era y qué había robado, porque obviamente vimos que nos había faltado. Cuando volvió esa persona, tuvimos que decirle lo que había, él inmediatamente lo negó, le enseñamos las cámaras, lo seguía negando, curiosamente, hasta que tuvo que reconocerlo. Después de una discusión, bueno, imagináis, ¿no?, la situación un poco tensa, pues lo reconoció y devolvió lo que había robado. Y curiosamente, 2 veces más vino por la tienda para pedir perdón. Y yo vi a este hombre con verdaderos remordimientos de conciencia. No tenía la conciencia tranquila. No solo eso, sino que incluso llamó varias veces por teléfono, pidiendo perdón. Y no sé cómo hizo esto, no sé cómo... Es tremendo. Un hombre que seguramente durmió mal varios días. Bueno, yo pienso, si no lo hubiésemos descubierto, a lo mejor pues no tendría ningún remordimiento. Probablemente, no lo sé. Es curioso, ¿verdad? Pero qué importante es tener la conciencia tranquila. Bueno, lo cierto es que nosotros le dijimos, bueno, no hay problema, devolver la mercancía, nosotros te perdonamos. Pero lo cierto es que a veces cuando se hace daño, cuando uno peca, no todo se arregla con el perdón. Es decir, porque hay secuelas, hay daños que quedan ahí. Y decimos, nosotros te perdonamos, pero sí que te agradecemos que no vuelvas por aquí. Dirás tú, bueno, no es un perdón sincero, no es un perdón total. Bueno, eso sería discutible. Pero dijimos, hay una pérdida de confianza. Es una persona que venía habitualmente a comprar allí a la tienda, así que no sabemos si habrá repetido, nos habrá llevado más cosas. La verdad es que nos tiene faltado material, pero nunca se sabe. Lo cierto es que el daño que se hace a veces no tiene una mera reparación con el perdón, ¿verdad? Bueno, qué distinto, ¿verdad? El perdón que nos dio Dios a nosotros. Pero me quedé yo con esta idea, con este remordimiento que tuvo la persona y que llamaba y que volvió varias veces y que llamó por teléfono pidiendo perdón. Una conciencia tranquila. Qué importante es tener una conciencia tranquila. Y no siempre podemos tener la conciencia tranquila, no por cometer actos, a veces por no hacer determinadas cosas, ¿verdad? En el texto que vamos a estudiar hoy vamos a intentar aprender algo sobre esto, sobre la conciencia, cómo tener una conciencia tranquila. Tal vez lo que vamos a ver aquí del apóstol Pablo nos puede ayudar un poco en este sentido. Nos vamos a Efesios, estoy bien, a Hechos capítulo 23, verso 23. Hechos capítulo 23, verso 23. En primer lugar, vemos la protección de Pablo, un ejército prácticamente que estaba allí para proteger a Pablo. Es curioso, ¿verdad? Llamativo. Cómo Dios prepara las cosas, cómo Dios utiliza al mismo ejército romano para proteger al apóstol Pablo. Leemos el capítulo 23, verso 23, dice: y llamando a 2 centuriones, este es Claudio, el tribuno, el comandante, vamos a decir, de Jerusalén, ¿no?, de romano, dice, mandó que preparasen para la hora 3:00 de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Tremendo, ¿eh? Menudo ejército que iba aquí preparado para proteger al apóstol Pablo. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta. Bueno, decir que Félix, o decir que la sede del gobierno romano no estaba en Jerusalén, estaba en Cesarea. Cesarea está a aproximadamente 90 kilómetros de Jerusalén. Como sabéis, lo vimos ya la vez anterior, ¿por qué tanta protección? Pues lo vemos fácil, ¿verdad? Y podemos leerlo rápidamente. Versos 12 y 13. Versos 12 y 13 del capítulo mismo 23 dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot
y se juramentaron bajo maldición, fijaros, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Esta es la realidad. Amenaza de muerte directa contra el apóstol Pablo. Es decir, la situación era tremenda, ¿verdad? Como sabéis, su sobrino le avisa y, bueno, después le avisaron al tribuno, al comandante romano, y por eso pone esta protección, tremenda protección que tuvo el apóstol Pablo. 40 personas, fijaros, bajo juramento de maldición. Dicen, no comeremos ni beberemos hasta que demos muerte al apóstol Pablo. Esta es la razón por qué semejante ejército le acompaña. Pero lo cierto es que como Dios prepara las cosas, como Dios utiliza el mismo ejército romano para protegerlo. Y lo llevan hasta delante de Félix, y Félix es el gobernador entre los años 52 y 59 después de Cristo. Es decir, tenía el mismo puesto que Poncio Pilato, para que nos hagamos una idea. Pues allí estaba Félix. Se le escribe una carta, era obligación por parte de los comandantes romanos, siempre que enviaban un reo, un preso, pues se escribía una carta indicando o dando fe de lo que ocurría, ¿no? Y en este caso lo leemos, verso 25, dice, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de asechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Hasta aquí la carta que le envía, una carta breve, concisa. La gente se pregunta, ¿cómo es que Lucas accedió a esta carta? Bueno, no se sabe. Se cree que incluso se la pudieron dar mismo al apóstol Pablo y que el apóstol la llevaba en mano también, pero no se sabe. Lo cierto es que sí llegó a manos de Lucas y pudo leerla y pudo relatarlo de esta forma. Allí se presenta el apóstol Pablo, reo, como sabéis, y delante de Félix. Y aquí vemos ahora la acusación de Pablo. Seguimos leyendo. Verso 31. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Muy bien, pues seguimos en el capítulo 24. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, pues probablemente como una especie de abogado, ¿verdad?, el que iba a presentar la acusación delante de Félix, la acusación de Pablo, ¿no? Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Aquí vemos la acusación contra Pablo y vemos 3 acusaciones distintas, y las leemos y vamos a ver y después comentaremos alguna cosita. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Bueno, obviamente se ve que era abogado y sabía hablar, y tenía la introducción un poco adulador. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos
entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. 3 acusaciones que vierten aquí sobre el apóstol Pablo. Son acusaciones falsas, pero tienen algo de verdad. Bueno, obviamente que era una plaga, el promotor de sediciones no era cierto. Que era una plaga en un sentido, sí, porque estaba extendiendo su doctrina por todo el mundo, por toda la zona. Entonces, en ese sentido, podía considerarse una plaga, ¿verdad? Toda la zona estaba siendo impregnada, llenada por el Evangelio, como sabéis, ¿no? Ahora, promotor de sediciones, obviamente no. Que era el cabecilla de una secta religiosa no reconocida y que estaba contra la ley romana. Obviamente era el cabecilla un líder religioso importante, pero del cristianismo. Veremos después cómo Pablo se defiende esto. Tenía algo de cierto, pero obviamente el fondo era falso. La tercera acusación es que intenta profanar el templo, lo cual, como sabéis, no es cierto. Sí va al templo, pero en ningún momento no está profanando ni haciendo nada raro en el templo. Y también no es del todo cierto que el tribuno Lisias con violencia lo hubiese arrebatado, porque precisamente cuando fue al templo, aquel grupo de romanos soldados fueron precisamente para evitar que mataran a Pablo, porque le estaban prácticamente matando. Es decir, que entonces estas acusaciones vemos que son falsas, aunque sí que en alguna cosa tienen algún punto cierto. Intenta con esto persuadir a Félix para que convencerle para que pudiesen ejecutar a Pablo, porque eso era lo que buscaban, matar a Pablo, esa era la intención. ¿Cuál es la defensa de Pablo? ¿Cómo se defiende? Es interesante cómo el apóstol Pablo desmonta punto por punto todas las acusaciones y vamos a ver la defensa. Del verso 10 al verso 21 vemos la defensa del apóstol Pablo. Después nos pararemos en algún aspecto. Capítulo 24, verso 10, dice: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar estas cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro siempre una conciencia sin ofensa. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Texto clave de hoy y texto que vamos a intentar retener en nuestras mentes para llevarnos para nuestras casas. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en voz alta acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado por vosotros. Hasta aquí la defensa de Pablo. Interesante cómo el apóstol Pablo se defiende y desmonta punto por punto las acusaciones de los judíos. En primer lugar, no era cierto que fuese promotor de sediciones y el apóstol Pablo mismo dice que no podían probarlo. Y así era, ¿verdad? En segundo lugar, lo que ellos llaman herejía. Él dice y hace referencia al camino, ¿verdad? Es decir, el cristianismo, ser discípulo de Cristo. Bueno, sí es cierto que tenía algo de verdad, que era un líder religioso que estaba promoviendo una determinada doctrina,
Pero él lo hace y lo dice que delante de Dios, en su conciencia, estaba sirviendo a Dios. Lo que pasa que tal vez los demás no habían entendido, ¿verdad?, las Escrituras. En tercer lugar, no hizo ningún alboroto en el templo, salvo decir en voz alta, ¿verdad?, que era juzgado por la resurrección de los muertos. Y lo más importante, tal vez, en su defensa, él dice que vengan los que me hallaron allí en el templo a acusarme. Precisamente en esa acusación faltaban lo más importante, los judíos que le habían hallado en el templo. Los judíos que le habían hallado en el templo no estaban allí para acusarle. El apóstol Pablo dice: ¿dónde están? Que vengan a acusarme los judíos que estaban en el templo. Es decir, que faltaban esos testigos. Por lo tanto, obviamente esta acusación cojeaba bastante. Pero la defensa del apóstol Pablo, como veis, él tenía tablas también, pues es bastante completa en este sentido. Ahora bien, ¿qué nos llama la atención y qué es importante para nosotros y qué tenemos que aprender de este texto? La fe de Pablo. Una conciencia tranquila. Dice el texto de cabecera: y por esto procuro, verso 16 del capítulo 24, tener, dice la versión Reina Valera del 60, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es decir, hay una voluntad de procurar, de querer que su conciencia no tenga ofensa. A veces, viendo otras versiones, otras traducciones, siempre nos da un poco más de luz. Es curioso, pero a veces la traducción más antigua, la Reina Valera de 1909, a veces tiene términos que nos acercan más al original. Dice literalmente allí una conciencia sin remordimiento. Sin remordimiento. Estaba yo pensando en este hombre que tenía remordimientos de conciencia. Una conciencia sin remordimiento, que no tenga nada de que me queme por dentro, ¿verdad? No tengo remordimientos. Busco tener una conciencia sin ofensa, sin remordimientos. Dice la versión Biblia de las Américas, una conciencia irreprensible, irreprensible. Que todo el daño que he podido cometer lo he saldado. Nadie puede venirme a decir: no, mira que tienes pendiente esto. No, tengo todo el daño que he podido cometer lo he saldado. Una conciencia irreprensible. Dice la Nueva Versión Internacional, una conciencia limpia. Es otra forma de verlo, ¿verdad? Una conciencia sin ofensa, sin remordimiento, irreprensible, limpia. Coloquialmente hablando, que puedo dormir tranquilo. Esto lo entendemos perfectamente todos. Yo seguramente este hombre que cometió este hurto posiblemente no durmió tranquilo las primeras noches, no lo sé. Pero lo cierto es que la idea de poder dormir tranquilo, yo quiero poder dormir tranquilo con lo que he hecho en mi vida, con lo que estoy haciendo. Y el apóstol Pablo se dirige ante el gobernador, estaba defendiendo su vida, porque estaba acusándole para matarlo. No nos olvidemos, era importante esto. Pero con esta acusación tan tremenda que tenían, que querían ejecutarlo, esta era la intención, él se defiende de esta manera. Y en su defensa utiliza: lo que busco en mi vida es que mi conciencia esté limpia, que pueda dormir tranquilo por las noches. Ahora bien, intentamos profundizar un poco. ¿Cómo tener una conciencia tranquila? ¿Cómo podemos tener una conciencia tranquila? Bueno, yo buscando en este texto veo varias cosas. Anoté 4 cosas, por lo menos. En primer lugar, nos ayuda mucho a tener una conciencia tranquila y tener una fe coherente. Y el apóstol Pablo, precisamente, cuando responde, dice lo siguiente, verso 14: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas escritas. Así sirvo, creyendo. Algo tan sencillo, ¿verdad? Es decir, en mi vida practico lo que yo creo, es decir, soy coherente. Creo que la coherencia, el apóstol Pablo era un hombre, lo podían acusar muchas cosas, pero era un hombre coherente, porque lo que creía lo llevaba a cabo. A veces
en nuestra vida nosotros hay una diferencia importante, ¿verdad?, entre lo que creemos y pues nuestra vida real, nuestra vida práctica. Creo que cuando hay mucha incoherencia en nuestra vida, posiblemente nuestra conciencia no esté excesivamente tranquila. Cuando hay un abismo entre lo que decimos o lo que creemos y lo que hacemos, posiblemente haya problemas de conciencia. Para que nuestra conciencia esté tranquila, es importante que ese espacio se reduzca lo máximo posible. Lo que yo creo es lo que yo hago. Esto es fácil decirlo, pero como sabéis, no siempre es una realidad en el cristianismo, en nuestra vida diaria, en nuestro cristianismo. Una fe coherente. Otra cosa que veo importante es que tiene que haber una base. Cuando uno cree una cosa, tiene que haber una base importante para esa creencia. Cuando no existe una base importante para nuestras creencias, nos tambaleamos. Y obviamente nuestra conciencia también sufre. ¿Cuál era la base del apóstol Pablo? Pues creo que es bastante evidente también. En el mismo verso 14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo, fijaros, todas las cosas que están escritas, todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Cuando lo que queremos o nuestra creencia es débil, cuando donde nos apoyamos es una base demasiado estrecha, capaz de explicarlo bien, es demasiado estrecha, nuestra vida se tambalea un poco, es inestable. También tenemos problemas de conciencia. Pero cuando nuestra base en lo que queremos es amplia, y obviamente el apóstol Pablo estaba basado en la Escritura, nosotros necesitamos tener una base amplia en nuestra fe, en lo que creemos. Porque cuando nuestra base es amplia, nuestra vida va a estar más firme. Nuestra conciencia también va a estar más tranquila, porque sabemos en lo que creemos. Recordáis el apóstol Pablo, ¿verdad? Estoy seguro, y sé lo que creo, estoy bien cierto de que Dios va a guardar mi depósito para aquel día, dice en una de sus epístolas. Qué importante es arraigar nuestra fe en la palabra, porque de esta forma toda nuestra vida, incluyendo nuestra conciencia, va a estar más tranquila y va a estar en paz. Somos llamados a paz. No somos llamados a estar en remordimiento, somos llamados a paz. Una fe coherente, una fe con base bíblica, una fe anclada en una esperanza, porque lo dice mismo el apóstol Pablo, teniendo esperanza en Dios, verso 15, teniendo esperanza en Dios, la cual, dice, ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de vivos, de justos como de injustos. Una fe anclada en la esperanza. Cuando tenemos la vista fijada en una esperanza preciosa como es la que tenemos, vamos a dormir no mucho mejor, muchísimo mejor. Es muy importante la esperanza y es un elemento clave. Sin esperanza no hay fe. Sin esperanza nada tiene sentido. El apóstol Pablo mismo dice, ¿verdad? Si no hay resurrección de los muertos, somos los más miserables. Qué importante es la esperanza. Y creo que hay un poco de distancia en cómo se hablaba o cómo hablaban los apóstoles en estos días a nuestro lenguaje. Porque tal vez hablamos poco de la resurrección de los muertos, hablamos poco. En nuestros medios, en nuestro entorno, hablamos poco. Pero el apóstol Pablo, si os fijáis, en el libro de los Hechos habla muchísimo de la resurrección de los muertos. Y muchos dicen, bueno, pero ¿a dónde va este palabrero? Recordáis, ¿verdad? En varias ocasiones. Y precisamente este es un aspecto vital en la vida del apóstol Pablo, su esperanza. Y nosotros tenemos que estar anclados también en esa esperanza. Es importantísimo. En la medida en que estemos con nuestra mirada puesta en esa dirección, vamos a estar muy tranquilos, vamos a tener una conciencia más tranquila. Una fe coherente, una fe con base bíblica. La base es importante, pero nosotros tenemos que poner la fe en esa base bíblica. Una fe anclada en una esperanza
El apóstol Pablo estaba convencido, nosotros tenemos que estar convencidos también de esa esperanza preciosa que tenemos. Pero también hay otro aspecto importante, una fe siendo conscientes del juicio. Porque si os fijáis, en este texto no va explícito, pero sí va implícito. El apóstol Pablo está hablando y está diciendo que va a haber resurrección de justos e injustos, y dice inmediatamente después, y por esto, ahora ya lo encontré, verso 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Si os fijáis, está encadenado directamente con el verso anterior. Es decir, creo que va a haber una resurrección, dice, de justos e injustos, dice, y por esto procuro tener una conciencia. Es decir, obviamente va implícito la idea de juicio, pero un poco más adelante, hablando con el gobernador Félix, y lo vamos a leer, él habla de juicio venidero, y vamos a ver cómo Félix se espanta. Porque si leemos en el verso 22 en adelante, ¿qué es lo que nos falta por leer? Capítulo 24, verso 22, dice: entonces Félix, oídas estas cosas, es decir, oída la defensa de Pablo, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no se le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo siempre aprovechando las oportunidades, como sabéis, para evangelizar y para presentar su fe. Pero ahora me llama la atención, que es de lo que habla el apóstol Pablo. Pero al disertar Pablo ¿acerca de qué? De la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, fijaros qué temas de conversación. La justicia, dominio propio y juicio venidero. Precisamente eran aspectos donde más daban de lleno seguramente Félix, porque precisamente los gobernantes romanos no se caracterizaban por tener excesivo dominio propio o hablar del juicio venidero. Lo cierto es que la reacción en Félix es la siguiente: Félix se espantó, dice, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad ya te llamaré. Qué curioso, ¿verdad? El apóstol Pablo dando en la llaga: dominio propio, justicia y, lo más importante, juicio venidero. Es decir, va a haber un juicio. Y el apóstol Pablo, cuando hablaba con Félix, le diría: efectivamente, lo que estás haciendo y lo que haces, Dios te lo va a juzgar. Y va a haber un día que va a haber una resurrección, tanto de justos como de injustos, y van a ser juzgados delante de Dios. Entonces hay otro aspecto importante para tener en cuenta, que el apóstol Pablo tenía en cuenta, y era precisamente este sentido de ser conscientes de que vamos a dar cuentas del juicio venidero. Y obviamente podemos tener la actitud de Félix, que es, bueno, ya te escucharé en otro momento, no me interesa eso, ¿verdad? Porque seguramente le tocaba de lleno, ¿verdad? En su vida. No tiene muy buena prensa lo que se lee en la época acerca de Félix, pues la verdad que no hablan muy bien de él, como él y otros muchos dirigentes o gobernantes romanos. Por eso precisamente lo que estaba hablando el apóstol Pablo le tocaba de lleno, ¿verdad? Pero lo cierto es que si pensamos que vamos a dar cuentas, es probable que vayamos a tener más cuidado con esta forma de actuar. Ahora, esto no es para meternos miedo, ¿verdad? No es vivir con miedo, porque, como dije antes, somos llamados a paz. Pero sí es evidente que tenemos que tener presente que lo que hacemos y lo que no hacemos, y por lo que no hacemos también, hemos de dar cuentas a Dios. Ahora, no debemos caer en un excesivo legalismo, y esto muchas veces a lo largo de los años se ha caído, ¿verdad? De vivir con la culpabilidad o con un cargo de conciencia tremendo, pensando en lo que no estoy haciendo, como si la salvación del mundo estuviera sobre mis hombros. Y no es así. No es así. Tenemos el privilegio
de poder servir a Dios. Pero el tercer fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz. Estamos llamados a paz. Estamos llamados a dormir tranquilos por las noches. El mundo se pierde, pero nosotros vamos a dormir tranquilos. Con esto quiere decir que la carga de la salvación del mundo está en manos de Dios, no está en nuestras manos. Ahora, Dios quiere utilizarnos. Obviamente, el apóstol Pablo procuraba tener una conciencia tranquila delante de Dios. Y esto implicaba hacer lo que Dios quiere que él hiciera, ¿verdad? Esto implica a nosotros también procurar hacer. Ahora, esto no debe chocar con vivir en angustia y vivir con remordimientos con lo que yo no estoy haciendo delante de Dios. Tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas. Somos llamados a paz. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Y el vivir en paz es vivir sabiendo que Dios va a llevar a cabo su plan, a pesar de nosotros. No obstante, nosotros estamos llamados a cumplir con el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. ¿Entendéis, verdad, por dónde voy? Ambas cosas, ¿verdad? Es importante tener paz, dormir por las noches tranquilos, pero también saber que un día vamos a ser juzgados. Los que somos creyentes en el tribunal de Cristo, pero aquellos que no son creyentes en el gran tribunal blanco para condenación. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos la cruz, tenemos al Señor Jesucristo que cubre todos nuestros pecados. Ya no debemos tener ningún tipo de remordimiento, pero debemos procurar ser diligentes, como el apóstol Pablo, y procurar tener una conciencia limpia. Terminamos la lectura. Bueno, dice, verso 25, para el disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, bueno, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Bueno, se ve que estaban bastante habituados, ¿verdad?, a los sobornos. Hoy en día podríamos llamarle caceros, ¿no? El típico cacero que buscaba tener algo de dinero. Y Pablo, por su posición, ¿verdad?, parecía un hombre, pues seguramente con ciertos posibles. Aunque sabéis que no siempre fue así. Puede ser que en momentos determinados a lo mejor alguno, pero esperaba con esto que Pablo le diera dinero para que él le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, bueno, su mujer era judía, dejó preso a Pablo. Hasta aquí la lectura y el estudio de hoy, un estudio muy somero, pero es importante y me gustaría, hermanos, que quedásemos en nuestras mentes con este versículo. En todo procuro tener una conciencia en nuestro lenguaje de hoy tranquila, delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a nosotros intentar procurar lo mismo, tener una conciencia tranquila, sabiendo que procuramos agradar a Dios, sabiendo que no tenemos nada contra ninguna persona tampoco, sabiendo que dejamos nuestras cuentas saldadas, que no tenemos deudas pendientes. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa y gracias porque efectivamente nosotros, como el apóstol Pablo, necesitamos buscar también tener una conciencia limpia, una conciencia sin ofensa, una conciencia sin remordimientos. Sabiendo, bueno, ante ti y ante todas las personas, ayúdanos, Señor, a ser coherentes con nuestra fe. Ayúdanos a tener una fe sólida, basada en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar anclados en esa preciosa esperanza, porque es lo que nos da dirección a nuestra vida. Es lo que nos da sentido a nuestra vida. Es lo que nos hace fijar la mirada más allá de la muerte. Ayúdanos a tener así anclada nuestra esperanza. Y también ayúdanos a ver la vida con la realidad de saber de que un día tú también nos vas a pedir cuentas.
Pero esto no para llamarnos a angustia en nuestra vida, sino para procurar obedecerte, procurar serte fiel en cada cosa que hacemos. Ayúdanos, Señor, de esta forma también a agradarte. Gracias por tu palabra y te pedimos que nos dirijas en el resto de reunión y ahora también en este tiempo de café, en el bendito nombre de Señor Jesucristo. Amén.